Días. En primer lugar, quería dar las gracias a la Universidad de Vigo y al Centro Asociado de la UNED de Orense por haberme invitado y por la organización de estas jornadas de historia contemporánea y del tiempo presente. Mi nombre es Rocío Negrete, soy contratada postdoctoral en la UNED y participo en estas jornadas de este curso que versan sobre el tema de la guerra civil. Mi intervención se va a centrar en un análisis del exilio femenino, del exilio republicano español en Francia de 1936 y 1939, centrándonos en la primera fase de este exilio, es decir, hasta la ocupación de Francia en el mes de junio de 1940, y en las experiencias femeninas de este exilio dentro de una perspectiva crítica de género. Voy a compartir una presentación. A ver. Perfecto. En las cuales podremos ver, bueno, pues algunas imágenes y algunas de las citas de la documentación con la que vamos a centrar nuestra intervención. Muy bien, empezamos. El desarrollo de la Guerra Civil Española durante casi 3 años y su desenlace con la instauración del régimen franquista en el conjunto del territorio el 1 de abril de 1939 provocaron el mayor desplazamiento forzado de población de la historia contemporánea española. La huida de aproximadamente medio millón de personas entre el año 36 y el 39 halló en el país vecino un refugio, si bien condicionado por el sometimiento a una serie de mecanismos de control y la necesidad de los hombres y mujeres del exilio de labrarse una nueva vida. En el imaginario de la República Francesa, como abanderada del derecho de asilo, topó así con la necesidad de, en un contexto de crisis social, económica y política, como era la Europa de los años 30, organizar una acogida sin precedentes. La acogida, el control social y las técnicas de regulación a las que fue sometida el exilio republicano español en Francia y su inserción es un tema aún pendiente desde una perspectiva de género. Contamos recientemente con varios trabajos que han seguido la senda que desde finales del siglo XX habían marcado las investigaciones de las profesoras Alicia Altet, Josefina Cuesta o Lola Ramo, entre otras. Me refiero especialmente a las aportaciones que han desarrollado Alba Martínez, Mael Moyangre, Mónica Moreno, Mercedes Justa, pero también Guadalupe Adámez, Diego Gaspar o Paula Simón en algunos de los aspectos de este exilio, entre otros nombres. En estos últimos años, los avances de esta línea de investigación han profundizado en las experiencias femeninas en el exilio, en ámbitos como la vida cotidiana, el trabajo, la militancia política, su construcción como agentes de memoria o las redes transnacionales de solidaridad. También conceptos desarrollados desde los estudios de género como la agencia, las microresistencias y el análisis de roles de género, masculinidades y feminidades han permitido dotar al estudio del exilio de nuevas herramientas. Para ello, la adopción de un punto de vista de la historia desde abajo, que prestase atención a las trayectorias, estrategias y acciones silenciosas de los y las refugiadas comunes, han permitido salir de un tratamiento historiográfico androcéntrico y centrado en la historia política y militar más clásica del exilio republicano. Así, la indagación sobre las especificidades del exilio femenino, su relación con otros movimientos migratorios o con las experiencias de represión y resistencias de las mujeres bajo el franquismo permiten completar un marco de análisis del exilio republicano que está aún en desarrollo. Emilia Lavajos nació en 1931 y forma parte del colectivo denominado de Niñas de la Guerra, que salió evacuada durante la contienda hacia Bélgica. En este país se instaló, estudió, trabajó y formó su familia, como nos recuerda la cubierta de su libro autobiográfico La Casa de los Geranios. En esta cita, Emilia Lavajos nos dice lo siguiente: al otro lado de la frontera nos esperaba otro mundo. ¿De qué estaría hecho? Ya nada sería igual, nadie tendría nunca el mismo olor. Al alba el camión se detuvo, oigo hablar una lengua desconocida. Ahora las montañas quedan lejos. El exilio republicano significó en primer lugar una ruptura con aquello que habían vivido sus hombres y mujeres en los años anteriores.
La inminente toma de Cataluña por el ejército franquista en los meses de enero y febrero del 39 provocó un éxodo sin precedentes hacia la frontera francesa de medio millón de ciudadanos y ciudadanas provenientes de prácticamente la totalidad del Estado. Un mes después, fechado el 9 de marzo, el conocido como el informe Valier, realizado a petición del gobierno francés, contabilizaba que todavía quedaban alrededor de 404.000 personas refugiadas en Francia, de los cuales 170.000 eran mujeres, niños y ancianos. Las cifras recuperadas por la investigadora francesa Maëlle Mogendre indican cómo, según el Ministerio del Interior, en este mes de febrero del 39 habían cruzado la frontera un total de 78.162 mujeres, de una cifra total de 514.000 personas. Esa cifra se habría reducido a 42.000 en el mes de agosto. Otros informes de prefecturas dan cifras mayores en el momento álgido del exilio. Y por su parte, Alba Martínez señala para esta fecha de febrero, que es el punto culmen del exilio del 39, entre 90 y 95.000 mujeres. Sin embargo, aunque una parte de la población de territorios republicanos había salido ya durante el curso de la guerra, es decir, a esas cifras tenemos que sumarle todavía miles de personas salidas desde el año 39, y todavía a esta altura del mes de febrero del 39 quedaba lo que conocemos como la quinta fase del exilio desde los puertos mediterráneos, en el momento en el que se avecina el fin de la guerra en marzo, lo que llamamos como la retirada se configuraría en el imaginario colectivo como el momento determinante del inicio del exilio. Esta retirada se conoce como la salida de estos meses de febrero, enero-febrero, perdón, por la frontera catalana. Este término es sin duda un término que viene del vocabulario militar. Entonces, el deslizamiento semántico de un término militar como esa retirada, referente a la retirada de las tropas republicanas y su repliegue hacia la frontera pirenaica, tiene un significado mayor, porque debe precisamente dejar de lado no solo el ámbito militar, sino también contiene una carga emocional que tuvo para sus protagonistas el paso de la frontera como un mito fundador clave para dar de significado retroactivo lo que sería un futuro incierto. El inicio del exilio, como hemos aventurado ya, representaba una ruptura con respecto a su vida anterior. En palabras de la exiliada libertaria Sara Berenguer, con el paso de la frontera francesa hayamos dejado la ilusión de un futuro lleno de promesas, la libertad, nuestra habla, nuestros paseos y jardines, todo un ambiente que jamás volveríamos a ver. El exilio republicano nacía con el truncamiento del sentimiento de pertenencia a un proyecto progresista o incluso revolucionario, con el paso obligado de la frontera también para las mujeres. La proclamación de la Segunda República Española había traído consigo modificaciones legislativas y políticas, acompañadas de una lenta reconfiguración de los horizontes sociales femeninos. En su memoria, como hemos visto en estos testimonios con los que hemos empezado la intervención, quedaría la sensación de derrota, pero también de haber cumplido con su deber. Las mujeres que perdieron la guerra y que sufrieron sus consecuencias habían formado parte de la ciudadanía, la habían ejercido activamente y habían pasado a ser un sujeto político. Si bien el proceso de politización y de participación en la vida pública de las mujeres en la República estuvo indisolublemente ligado a la consecución del voto, a partir de lo cual los partidos políticos agudizaron el interés por hacerse llegar a las mujeres, el cambio de régimen había traído un abanico de posibilidades nuevo y de proyectos de futuro de mayor amplitud. Además, el exilio republicano, a diferencia de otros movimientos migratorios, estuvo compuesto por un importante grupo femenino que había destacado y sido pionero en la actividad laboral y el panorama social y cultural de los años 20 y 30. Por eso no es extraño que dentro de los estudios realizados sobre el exilio femenino, una parte importante se haya centrado en los casos más paradigmáticos de mujeres liberales y modernas, las cuales habían atravesado muchas de las barreras de género. La experiencia de la guerra en España constituye otro de los lugares comunes de este, en palabras de Alicia Altez, un tiempo cristalizado en la memoria de las mujeres exiliadas. Nos referimos especialmente a estas vivencias de la guerra en torno a lo que se denominaría el frente del trabajo, pero también el frente militar con la experiencia de algunas mujeres que participaron como milicianas. Tras haber alcanzado durante este periodo unas cotas de independencia y de protagonismo inusitado como protagonistas de la vida productiva en el bando republicano, con la derrota militar se enfrentaban a un futuro truncado,
como vecinaba en las páginas de la conocida revista de Mujeres Libres, la militante Pilar Grangel. Cito. Se cree que la mujer después de la guerra podrá olvidar o dejar atrofiar estas energías del músculo y de la inteligencia que para conservar su independencia y su libertad ha descubierto. ¿Será justo que se las arrebaten? Sus vidas en el exilio estarán marcadas también por la excepcionalidad. En efecto, los avances y la nueva situación de las mujeres en el bando republicano que tuvieron durante la guerra habían sido vistas por muchas de sus protagonistas también como una situación temporal, que, como decía esta cita de Pilar Grangel, con la vuelta de la normalidad era posible que se revertieran. La imposibilidad de volver a esta normalidad para aquellas que se prolongaba, en cierto modo, hacía que la coyuntura de la guerra siguiera en el tiempo. Por ello, queremos sostener que la existencia de una tensión constante entre esta excepcionalidad social que constituye el exilio y la voluntad de un retorno de las cosas anterior. Pero cabe también recordar que no todas las mujeres comprometidas con la revolución social o con la república pudieron o quisieron exiliarse y que aquellas que quedaron debieron hacer frente a una dura represión, no solo física, sino también emocional, social, económica y profesional. Pues el sistema represivo y el aparato legislativo franquista quebrantó el horizonte de expectativas de progreso para las mujeres, tanto o más que el exilio. Así, la conformación de una identidad de género republicana y antifascista en el exilio se reforzó también en oposición a la realidad que significaba el nuevo régimen. El mensaje emitido tanto por el Estado franquista como por las autoridades francesas, por el cual la mayoría de las mujeres, como población civil y sin presunta responsabilidad en la guerra, no debería temer nada si regresaban a España, condicionó sus posibilidades en el país de acogida, como veremos. Pero además, en un diálogo transnacional, las especificidades del sistema de género propuesto por el franquismo marcaron también el devenir de las mujeres que se quedaron o que volvieron a este país. Así, una visión homogénea del exilio republicano como un grupo enteramente consciente, activo políticamente y comprometido con el antifascismo internacional, en realidad queda lejos de la verdad. Lo mismo ocurre con una lectura que sea reduccionista y que incluya a la mayoría de la población civil, es decir, en oposición a la población militar, como refugiados de guerra que siguieron por inercia la ruta del exilio y que una vez calmadas las aguas regresarían en su casa. Muchas mujeres que formaban parte de esta población civil consideraron también que tenían razones para temer las represalias del régimen franquista. Fuentes como las cartas de súplica que ha estudiado en detalle Guadalupe Adámez muestran el despliegue de un argumentario en el que las mujeres españolas enunciaban sus acciones políticas durante los años de la República y de la guerra, atendiendo a haber desarrollado responsabilidades sindicales o laborales y un compromiso. Con esto, ellas querían o tenían la voluntad de ser reconocidas por el destinatario de estas misivas como exiliadas de pleno derecho. Así, vemos una serie de elementos que llamaríamos desde los estudios de género de agencia en los estudios de mujeres exiliadas. Por ejemplo, la catalana Dolores Duró tenía claro que si no se hubiera exiliado, su actividad durante la guerra le habría causado problemas, a pesar de que, cito, lo único que yo hice políticamente es estar en los hospitales. Sin embargo, era consciente de que yo no solo sufrí ninguna represión por la sencilla razón de que me escapé a Francia, sino solo por el hecho de que, por ser mi esposo político y haber estado curando los rojos, me habrían matado al pueblo los mismos fascistas de mi pueblo. La amenaza de la represión hacia ellas y sus familias, las noticias que llegaban de España y la construcción social como víctimas de guerra en las que habían sido insertadas, determinó dos de los fenómenos de los que hablaremos en este vídeo. Por un lado, el tutelaje al que fueron sometidas en el exilio como asistidas y refugiadas, es decir, no siempre como exiliadas de una agencia política propia. Y por otro lado, la necesidad de organización y denunciación en forma de resistencias ante alguna de las medidas que se imponían sobre ellas, como las repatriaciones más o menos forzadas a España. Vamos con esta primera parte. Refugiadas bajo control. El Estado, el derecho de asilo y la familia. La decisión de marchar o no al exilio, así como de permanecer en él, estuvo influenciada por múltiples motivaciones, tanto políticas e ideológicas como por responsabilidades.
Remedios Oliva, de la que hablaremos posteriormente, reflexionaba sobre, cito, que se podría pensar que en aquellas circunstancias las madres hubieran podido quedarse en casa, pero sin duda alguna no querían vivir ni que sus hijos vivieran bajo la dictadura franquista. Se trata de un exilio que tendría sus propios traumas de género. Pilar Ponzán era maestra en la localidad aragonesa de Jaca en 1936, cuando le sorprendió el golpe militar. Fue encarcelada, pero logró salir en un canje de prisioneros y en el año 39 se exilió a Francia. La estrecha relación que mantenía con su hermano, el futuro y conocido resistente Francisco Ponzán, influyó en su frustración al ser separada de él en el momento de cruzar la frontera y en los espacios del internamiento. Y así ella nos cuenta: mi primera decepción en Francia la sufrimos cuando fuimos separados, hombres y mujeres. En efecto, la separación de las familias es uno de los episodios más traumáticos del cruce de la frontera como mito fundacional de este exilio. Esta separación fue realizada siguiendo los criterios de edad y de género que dividían a la población en dos grandes grupos. Por un lado, los militares, es decir, hombres de entre 18 y 55 años más o menos, quienes fueron directamente desprovistos de sus armas al cruzar la frontera. Y por otro lado, los civiles. En este segundo grupo se englobarían, junto con los y las menores de 18 y los y las mayores de 55 años, además de personas enfermas o heridas, las mujeres adultas, independientemente de que hubiesen participado o no militarmente en la guerra como milicianas o de su actividad militante. Esta primera categorización implicaba, además del coste emocional de la separación, la atribución única de la responsabilidad de los miembros más frágiles del grupo familiar, es decir, los niños, los ancianos y los enfermos, a las mujeres que quedaban como únicas personas adultas y capaces de estos grupos, así como la negación de su papel como agentes activos durante la guerra. La primera separación fue seguida de un segundo proceso en el cual se intervenían, además de la construcción además de las construcciones sociales de género que emanaban de la diferencia entre civiles y militares, otros criterios de tipo económico, ideológico o moral. Así, en estos primeros días del exilio, en el invierno del 39, se establecieron cuatro regímenes administrativos diferentes, citando los regímenes aplicados a los extranjeros en España. Cito, según su situación personal, por un lado, su honorabilidad, por otro, sus antecedentes, en tercer lugar, y su actitud en general. Estos criterios fueron considerados a la hora de fijar los diferentes tipos de espacios de internamiento y el tipo de población destinados a cada uno. Mayoritariamente, en un principio, los campos de concentración del mediodía francés, campos como Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Setfond, se reservaron para la población militar y los refugiados en y los refugios en diferentes estructuras, que podrían ser desde campamentos de verano a fábricas abandonadas, para los civiles. Sin embargo, observamos que, salvo aquellos casos de peligrosidad contemplados en este informe y algunos casos de enfermedad, embarazo o la maternidad, como el oasis que representó en la maternidad de Elna, la mayoría de las mujeres fueron dirigidas a un tipo de refugio u otro sin responder a un criterio específico, en aras de la rapidez y la practicidad. Se habilitaron además enseguida espacios para mujeres, los conocidos como barracas de familias, para mujeres, niños y ancianos, en estos campos de concentración como los de Argelès-sur-Mer o Saint-Cyprien, con barracas separadas por sexo, que fueron creciendo a lo largo de los meses, a medida que los refugios civiles habían empezado a ser desmantelados, sobre todo a partir del mes de septiembre del 39, con el nuevo escenario de guerra en Europa y la llegada de nuevos grupos de refugiados desde el norte de Francia, sobre todo desde las zonas de Alsacia y Lorena. Por ello, algunos autores han hablado de una especialización sexuada de los espacios de internamiento, en función de las asignaciones diferenciales para la población civil y la militar. A este segundo grupo, los militares, además de retirarse las armas de los puestos fronterizos, fueron ubicados en los campos de concentración con un estricto control y en determinados casos también estructuras de castigo. La población civil, por su parte, sufrió, junto a esta separación física, una diseminación por todo el territorio francés en diversos espacios, pero además una mayor presión, como veremos posteriormente, para aceptar una repatriación a España. Esta diferenciación de la acogida y el internamiento se nutría, por lo tanto, directamente de los esquemas de género
a grandes rasgos de peligrosidad política, pero también la posible rivalidad económica que pueden ejercer los hombres con respecto a la población nacional. Y por otro lado, una atribución de indefensión, inocencia y responsabilidad familiar femenina. A su vez, la categorización en diferentes tipos de internamiento explica, como han señalado investigadoras como Paula Simón o Mar Trayero, la construcción de la memoria colectiva de una experiencia traumática mayor y de un relato hegemónico en el caso de los hombres, esta vivencia de los campos de concentración, y de un trauma menor por parte de la población civil que vivió en los refugios con a veces mejores condiciones, pero que también son condiciones mucho menos conocidas y mucho menos investigadas. Los procesos de clasificación y de internamiento formaron parte de un tutelaje administrativo que ejerció el Estado francés a cambio del derecho de asilo. Pero en el caso de las mujeres podemos hablar también de una doble tutela, donde a la relación de dependencia con respecto al país de acogida, es decir, Francia, se sumaba la relación de dependencia que tenían con respecto al cabeza de familia, de acuerdo con un modelo de familia patriarcal, es decir, al hombre de la casa. En el marco de la estructura familiar, como eje vertebrador de la sociedad, también en el exilio, las mujeres jugaban el papel de eterna menor, subordinadas a los elementos masculinos de la misma, quienes estarían encargados de proteger y de tomar a su cargo al resto de los miembros, y por lo tanto de ejercer todas las decisiones. Sin embargo, ante la ausencia o la incapacidad del cabeza de familia, fuera el padre, el marido, el hijo, el hermano, el Estado francés pasaba a ser el tutor de estos individuos, es decir, de estas mujeres y menores, y se hacía responsable tanto de su alojamiento, de sus posibilidades de movilidad a otros departamentos dentro de Francia o de regreso a España, pero también para autorizarles a ejercer un trabajo asalariado. Las posibilidades de emancipación de la tutela del Estado francés pasaban, en el caso de las mujeres, prioritariamente por la reagrupación familiar en torno a la figura de cabeza de familia, pero no siempre fue así. Cabe recordar que la disminución de los refugiados dependientes y a cargo del Estado fue uno de los principales objetivos del país de acogida. De nuevo, la población masculina adulta estuvo en el centro de las políticas, fijando varias vías por las cuales estos hombres podrían salir de los campos de concentración. Su incorporación a la economía nacional mediante la obtención de un contrato de trabajo remunerado, o bien la contratación en compañías de trabajadores extranjeros, o el aislamiento en la legión extranjera, o los regimientos de marcha de voluntarios, o, en cuarto lugar, la inmigración a un tercer país, o volver a España. Pero para las mujeres, las opciones se limitaban al primer caso, es decir, el trabajo, aunque como veremos, las iniciativas de inserción en los mercados de trabajo fueron más tardías y con menor organización que la de los hombres, en la reemigración a otro país, fenómeno del que también se dependía del cabeza de familia, como bien ha estudiado la investigadora Pilar Domínguez, pero especialmente la repatriación. En noviembre del año 39, siguiendo una clasificación de tipo económico de la población refugiada entre útiles para la economía nacional o indeseables, las mujeres fueron clasificadas según la empleabilidad de su marido o de sus hijos, es decir, no de la suya propia. Se trata del documento que podemos ver ahora mismo en pantalla. Aquí se pasaba a distinguir entonces hasta 6 categorías diferentes según la situación familiar de las mujeres, cuyo marido o hijo, uno, tenga un compromiso con las Fuerzas Armadas francesas. 2, esté en una compañía de trabajadores. 3, esté empleado en la industria. 4, esté empleado en la agricultura. 5, se encuentre en un campo del mediodía, es decir, en un campo de concentración. Y 6, aquellas que no tengan ningún pariente en Francia susceptible de hacerse cargo de ellas. De este modo, se hacía partícipe a los prefectos, es decir, los responsables de los departamentos franceses, de que, cito, la mayoría de las mujeres españolas todavía albergadas en nuestros departamentos alegan para posponer su retorno en España la presencia en Francia del cabeza de familia. Es decir, era su opción más viable siguiendo este sistema de género. Las reagrupaciones fueron, por lo tanto, impulsadas con el primer objetivo de la reducción de los gastos ocasionados para la acogida. Requerían que el cabeza de familia consiguiera un trabajo y en torno a este el resto del núcleo familiar fuera congregado, asegurando aquel su subsistencia.
Así, a partir de la circular del 7 de febrero de 1940, sé que podéis ver en pantalla, se había confirmado que, cito, la subsistencia de los interesados, mujeres y niños sin trabajos, pero con apoyo familiar en Francia, deberá ser a partir del día 15 de marzo asegurada por su apoyo, es decir, el cabeza de familia, quien deberá además beneficiarse de las asignaciones familiares según el reglamento en vigor. Es decir, a partir de esta fecha, tanto la permanencia en el país como la asignación de subsidios económicos estuvieron regulados a partir de la familia como estructura básica de organización. Esta ascripción a la suerte del cabeza de familia, que hubiera conseguido un trabajo o que se encontrase en compañías de trabajadores extranjeros o se hubiera alistado a la legión, no solo limitaba profundamente la capacidad de agencia de las mujeres, sino que también las colocaba en situaciones de graves dificultades aquellas que no dispusiesen de apoyos, es decir, que hubieran migrado solas o que no supieran dónde se encontraban sus respectivos maridos, hermanos, padres o hijos. Sobre aquellas pendía la amenaza de ser devueltas a España. La refugiada, niña por aquel entonces, María Luisa Libertad Fernández, refería, a partir de la narración que le contó su madre, esta situación. Mamá contaba que una mañana de principios de 1940, es decir, en este contexto que nos encontramos, a las 7 de la mañana, los altavoces del campo anunciaban una lista de personas que, curiosamente, eran mujeres solas o con niños, pero que no tenían a nadie en Francia para ser devueltas a España. Esta subalternidad se dejaba también sentir en las políticas de inserción laboral. La administración francesa, además de los criterios de género mencionados, había llevado a cabo una clasificación entre, cito, la parte sana y trabajadora de la población extranjera contra el contingente de indeseables. Esta categoría de indeseable, que se hizo sobre todo famosa a partir de las palabras del primer ministro Albert Sarraut, respondía tanto a criterios económicos, es decir, aquellas personas que no son deseables en los mercados de trabajo en un contexto de todavía crisis económica arrastrada desde el crack de 1929 en Francia, pero también aquellos que pudieran representar un peligro político por tener influencias nocivas hacia la población francesa o en términos morales. En este primer sentido de la indeseabilidad, es decir, la indeseabilidad económica, se basaba en la expulsión de la que eran parte de la que formaban parte las poblaciones extranjeras en este periodo de los mercados de trabajo. Una expulsión endurecida en 1939 y de la que serían también víctimas los refugiados y las refugiadas españolas, con instrucciones que indicaban, por ejemplo, evitar que refugiados ejerzan ocupaciones remuneradas y compitan, con la mano de obra regular y dando prioridades de género. Es decir, en el caso de que su estancia se prolongue, serán encaminados a buscar un trabajo. ¿Quiénes? Nos referimos especialmente a los hombres. Sin embargo, desde 1937, teniendo en cuenta que el primer exilio empieza en 1936 con la pérdida de territorios por parte de la República, por ejemplo, desde la Plaza de San Sebastián, y sobre todo en este año 37, con la caída del Frente Norte, tras la caída de Málaga, podemos evidenciar contratación de mujeres, de grupos de mujeres que estaban exiliadas en Francia y que, a diferencia de los hombres del exilio de 1937, no habían vuelto al territorio republicano por la vía de Cataluña, como sí hicieron ellos. Esas mujeres ya están contratadas en tareas, sobre todo agrícolas, como la vendimia o de recolección de otras frutas. Entonces nos encontramos con este tipo de instrucciones que los españoles refugiados en Francia, en un momento en el que estamos hablando de pocas decenas de miles, pero en ningún momento las cifras de medio millón que veríamos en el año 39, y principalmente las mujeres sean provistas de un empleo en la agricultura. Pero, sin embargo, se daría a partir del año 39 una prioridad a la contratación de los hombres como un método de control social, hasta al menos septiembre del 39, en el momento en el que estalle la guerra en Europa y las poblaciones disponibles para las tareas productivas con la incorporación de los hombres a un frente fueran diversas. Así, hasta esta fecha de septiembre del 39, la incorporación de las mujeres a los mercados de trabajo sería dentro de las redes de trabajo informales.
Unas redes de trabajo informales que las permitirían luchar contra la ociosidad, es decir, estar mano sobre mano, como se podría decir, mejorar el espacio de internamiento, pero que, sin embargo, se trataría de unos trabajos temporales que dificultarían su inserción en los mercados de trabajo y que además, por esta temporalidad y por este carácter informal de muchas de las tareas, no obtendrían un contrato de trabajo que les permitiera ser de cara al Estado francés como refugiadas independientes. Esta cuestión es especialmente problemática, ¿no? Porque estos contratos de trabajo de los que muchas mujeres que sí que desarrollaban actividades remuneradas no tenían, esos contratos servían para poder salir de los campos, como hemos dicho, y además su salario permitía cubrir todos los gastos sin recurrir al Estado francés. Era una verdadera posibilidad de emancipación. Entonces, el objetivo sería de conseguir contratos de trabajo o bien declaraciones juradas por parte de los empleadores. Además, las mujeres se encontraban con otro problema, que era la menor remuneración, perdón, de los trabajos femeninos históricamente la situaban en una mayor dificultad de conseguir una vivienda, un alojamiento en el que además ellas tendrían que alojar a sus hijos. Entonces, con este problema de conseguir una vivienda y este problema en general de poder insertarse en trabajos de larga duración, el recurso al servicio doméstico constituyó una estrategia principal. Un servicio doméstico que históricamente ha empleado y sigue empleando a mujeres migrantes, tanto por su precariedad como por su condición de poder ser ejercido sin ningún tipo de formación, pero también por poder incluir como parte del salario la manutención y el alojamiento. Entonces, vemos en esta imagen, por ejemplo, cómo se multiplican en este periodo ofertas de empleo dirigidas directamente para empleadas domésticas españolas. Pero además, otra de las primeras ocupaciones remuneradas en las que las mujeres estuvieron insertas serían dentro de las redes de la economía de proximidad, es decir, aquellos trabajos que pudieran desarrollar cerca de los lugares donde estaban internadas, refugios o campos de concentración. En este sentido, la costura, que representaba un capital interclasista, en palabras de Pilar Domínguez, porque todas las mujeres, las españolas de la época sabían coser, representó una de las principales salidas laborales. Esta costura iba desde el autoconsumo, es decir, pedían las propias mujeres a las organizaciones de ayuda que les atendían en los campos y los refugios, que les enviaran, además de materiales o alimentos, ropa usada que pudieran destejer o destejer o materias para desarrollar labores de costura, para mantenerse ocupadas y, por ejemplo, también para tener ropa, tanto para ellas como para sus hijos. Pero también desarrollaron formas de costura dentro del trabajo a domicilio, encargos y trabajos para patronos locales. Este es el caso del testimonio que vemos en pantalla de Rosa Laviña, la cual nos cuenta: nosotras, internadas en un campo de concentración, éramos un grupo de chicas de entre 20 y 25 años de edad. Se acercaron, es decir, las personas de alrededor, y más por señas que por palabras, nos preguntaron qué oficio teníamos. Para mí fue fácil darles a entender que yo sabía coser. A la mañana siguiente volvió de nuevo y cogiéndome de su mano me llevó hasta su casa, donde encontró una máquina de coser. Encontré, perdón, esto es una rata, una máquina de coser, un par de tijeras y tela para hacer un vestido. Poco a poco la gente fue simpatizando con nosotros. Los niños jugaban con los demás niños y todas las mujeres terminaron trabajando, pues consideraban muy bien el trabajo de las españolas. Además, la costura les abriría la participación directa en la economía de guerra a partir de septiembre de 1939, en este frente de trabajo, en este caso francés, con el empleo en labores de costura, por ejemplo, para uniformes del ejército. Esto nos habla del enorme peso que tenían en la economía española de la época las mujeres en el sector secundario, centralmente en la industria textil. Se trata de una demanda, la de las mujeres en la industria textil, que es efectiva y es rastreable. Muchas mujeres españolas son conscientes de su capacidad de ser empleadas en este tipo de trabajos y se ofrecen como costureras, ya sea
como hemos visto, a patronos locales, o ya sea incluso posteriormente a las industrias de guerra, o con la fórmula del trabajo a domicilio, es decir, coser en la propia casa y luego venderlo por pieza. Este es el caso, por ejemplo, que traemos con la carta que escribe Carmen Miguel, una refugiada que se dirige al SERE, el Servicio de Evacuación de Refugiados de Republicanos Españoles, pidiendo ayuda para encontrar un empleo, con el fin de, cito, estabilizar mi situación en esta nación, procurándome un trabajo remunerado y emplear a mis hijas mayores, las cuales contaban con 15 y 16 años, como criadas o cosa análoga, con lo que podría sacar yo el resto de mis hijos. Y ella, por su parte, lo que pide, aparte de este empleo para sus hijas, es dinero o una subvención para poder comprar una máquina de coser con la que salir adelante. Tras el servicio doméstico, la agricultura, sobre todo las campañas de vendimias y las industrias textiles, detectamos la presencia de mujeres en industrias varias. Estos gráficos que podemos ver están realizados a partir del censo que realiza un comité llamado el Comité para el Estudio de la Integración de los Refugiados Españoles en la Agricultura Francesa, que tenía como objetivo, como bien cita su nombre, insertar a la población española exiliada en la agricultura y que realizó miles de fichas individuales en las cuales los y las hombres españoles indicaban datos personales, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombres de los padres, pero también la profesión que podrían o que habían desarrollado. En el caso de las mujeres esto es problemático porque prácticamente un 40% de ellas indican que no tienen profesión, lo cual no significa que no hayan trabajado o estén capacitadas para trabajar. Y de estas, a pesar de que el objetivo del comité era la inserción en la agricultura, solamente el 12% indican su adscripción a tareas agrícolas. Insisto, esto no es determinante, ya que muchas mujeres provenientes del mundo rural trabajan en tareas tanto agrícolas como ganaderas propias del sector primario, pero no tendrían por qué verlo reconocido como un oficio o como una profesión. Pero lo que nos interesa en este caso es que el 52% de las mujeres que declaran tener una profesión la declaran en el sector secundario y de este 52%, un 78% se engloban en las industrias textiles y de la confección. Aquí tiene mucho peso también de nuevo la experiencia durante la Guerra Civil Española y la contratación masiva de mujeres para las fábricas y los talleres de costura de uniformes, ¿no? Pero también tenemos otras industrias en las que se engloban las mujeres. Algunas es la metalurgia, siderurgia y mecánica, otras son las industrias de alimenticias, la imprenta. Así vemos que, sobre todo con esta alusión a las mujeres en la metalurgia o en la mecánica, la presencia de las mujeres en la industria de guerra a través de esta experiencia bélica en España. Para el caso francés, la investigadora Catherine Homme ha demostrado que las mujeres en el mercado parisino, los mercados de trabajo parisinos del siglo XX, previo a la contratación masiva para la movilización de guerra, nos encontramos con muchas mujeres que realmente no eran nuevas trabajadoras, es decir, no es esta figura de la mujer sale de la casa para ir a la fábrica durante la guerra, sino que ya estaban presentes en otros sectores industriales que durante la recesión económica habían quedado en desuso. Industrias químicas, industrias del perfume, pero también la propia industria textil. Así, es importante ver también cómo a partir de la declaración de guerra en septiembre de 1939, las mujeres españolas también van a ser insertadas en las industrias bélicas. Se trata de una industria que, a diferencia del servicio doméstico o la costura o incluso la agricultura, es un ámbito laboral planificado y controlado por el Estado francés. En un primer tiempo se prefieren a los hombres en el marco de la preparación de la guerra, con esta fórmula de las compañías y trabajadores extranjeros que se ponen en marcha en abril del 39, sobre todo para la fortificación de cara a la guerra. Pero con la movilización se multiplican el número de demandas de empleo que reciben organismos que se dedican a la ayuda de los refugiados, por ejemplo, la Comisión de Ayuda a los Niños Españoles Refugiados en Francia, que atendía sobre todo a mujeres,
para trabajar en esa industria de guerra que podría ir desde la industria textil, pero también de la industria pesada en el exilio. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la señorita Manolita Bande Fernández, nacida el 23 de septiembre de 1913 en el puente de Neira, Lugo. Su familia está en Francia, en un campo de trabajadores extranjeros, en la sexta compañía en Saint-Médard-en-Jalles, en el departamento de la Gironda. Ha trabajado, tiene experiencia en una fábrica de armamento como pulidora de cabeza de fusil. Señorita Lourdes Antuna, nacida el 27 de septiembre del 16 en Sama de Langreo, Asturias. Declara que le gustaría trabajar en la industria de la guerra, excepto en la fábrica de pólvora. Señorita Amelia Guerra García, nacida el 24 de octubre del 14 en Gijón, también en Asturias. Su familia está en Francia. Se trata de una metalúrgica especializada en cartuchos de fusil, pero que ya además ha trabajado con maquinaria francesa. Esta experiencia de la guerra civil es rastreable también, siguiendo el mismo censo que ya hemos mencionado, en otros sectores, como es el sector terciario, que habíamos indicado que englobaba un poquito más de un tercio de las mujeres que declaraban tener profesión, un 36%. De ellas, un 59% se insertaban en el ámbito de la salud. Aquí vemos la importancia que tiene las escuelas de enfermería que se habían desarrollado durante la Guerra Civil Española. Pero como indicamos, hemos indicado o queremos insistir, estos censos no son totales, ya que, por ejemplo, vemos como el servicio doméstico solamente representa un 6% del sector terciario, es decir, una cifra prácticamente nula del total de mujeres que declaran una profesión, cuando realmente se trata de un sector que ocupaba hasta un tercio de las mujeres españolas, según los censos del año 1931 o antes de la guerra, ¿no? Lo que pasa es que muchas mujeres que trabajan de criadas no lo consideran o no lo declaran como una profesión. En la primavera de 1940, hemos hablado ya de esta fecha con las instrucciones del 7 de febrero, es decir, el momento en el que se cierran los refugios para civiles y se indican que toda la población que se encuentra en ellos tendría que salir del territorio francés o encontrar un trabajo o en una menor medida, si no son reagrupadas junto con sus familias, llevadas a los campos de concentración. Este representa un segundo tiempo de contratación masiva de mujeres, no solamente por esta necesidad de salir de los espacios de internamiento ante su inminente cierre, sino también por la falta de brazos intensificada por la movilización. Nos encontramos en este contexto del drôle de guerre, estamos apenas 3 meses antes del final de esta guerra relámpago que vive Francia frente a Alemania en la primavera de 1940 y la necesidad de sumar brazos al, a la industria y al frente, esta es la palabra que buscaba, al frente del trabajo se intensifica. Vemos en este contexto una carta que escribe la refugiada Cesaria Burillo al Comité Internacional de Coordinación y Información para la Ayuda a la España Republicana, en la cual nos habla de esa urgencia. Aquí el alcalde nos ha dicho que de aquí al 15 de marzo habrá de enviar a España a todas las que no tienen a su marido en Francia y también a todas las que no hayan encontrado la posibilidad de ganarse la vida, es decir, de encontrar un trabajo. Le hemos dicho que estábamos en entero conformes para trabajar y le hemos rogado que nos proporcionen trabajo. Mucho deseo trabajar y además tengo un hijo de 14 años, pero muy fuerte, parece tener ya 17. Y mi cuñada también querría trabajar en cualquier parte, en la agricultura o en cualquier otro trabajo. Ella misma también tiene una hija de 14 años que también puede trabajar. Cosa terrible sería el que por no haber encontrado trabajo se nos enviara ahora a España. Lo que queremos es trabajar para poder vivir hasta que hayamos recobrado nuestra libertad. La investigadora Maë Moyandre, que podéis ver en pantalla el libro, el resultado de su tesis doctoral, en su trabajo sobre las españolas exiliadas en Francia, analizó cómo el género fue el primer criterio organizativo de la política gubernamental, como hemos enunciado, con categorías sexuadas, sujetas a un orden de género y a unas imágenes sociales vehiculadas en torno a él. Siguiendo esta perspectiva, Moyandre identifica la presencia de una serie de estereotipos sexuados en la política de acogida francesa.
Por un lado, la miliciana, por el otro lado, la mujer de mala vida, y en tercer lugar, la madre y el hijo. Así, mientras este último modelo, es decir, el de las madres, subyace tras la política de reagrupación familiar, los dos primeros modelos, el de la miliciana y el de la mujer de la mala vida, corresponden a la percepción de peligrosidad a la que las autoridades francesas estaban atentas, bien desde un punto de vista político, por subvertir los roles de género, lo que simbolizaba la miliciana, pero también desde un punto de vista moral y sexual, es decir, la mujer de mala vida. De este modo, las actitudes sospechosas y potencialmente transgresoras de las mujeres fueron objeto de un exhaustivo control que se plasmó en el conjunto de experiencias que estaban bajo la tutela del Estado francés, como hemos visto en la gestión del internamiento, en la posibilidad de trabajo remunerado o en la obtención del derecho a la reagrupación familiar. Leemos algunos ejemplos. En el exilio, el prejuicio de la inmoralidad y de la peligrosidad política femenina, o ambas combinadas, era rastreable en el seguimiento y observación a las que las mujeres también eran sometidas, no solo los hombres eran vigilados. Por ejemplo, la denuncia al jefe de la policía de Toulouse sobre la actividad de una mujer llamada como señora Molina. La señora Molina era la viuda del antiguo gobernador de Valencia, con sus tres hijas respectivamente, de 17, 12 y 8 años. Cito, Madame Molina recibe frecuentemente durante la noche a refugiados españoles que se quedan hasta tarde y algunos pasan incluso la noche con ella. Pero además, Madame Molina tiene reputación por sus ideas comunistas y su tren de vida no se corresponde con sus recursos. Otro ejemplo, Adelina García, de soltera, Díaz, 39 años, acompañada de sus 5 hijos entre 6 y 11 años. Fue acusada por el comisario de la policía de Talans, en Gironda, de salir a menudo por el campo y volver tarde a la noche. Cito, de inconducta noticia, frecuentaciones dudosas. Viuda, frecuenta un alemán refugiado de las Brigadas Internacionales, el cual a la vez era conocido por las autoridades como indeseable. Este seguimiento de sus actitudes y acciones demuestra no solo el deseo de control y de mantener el orden social y sexual, sino también el temor a una capacidad de ruptura por parte de las mujeres del exilio republicano, una ruptura de género. Frente a ello, su papel como agentes activos de su exilio y con voluntad de transformación de su situación queda reflejada en los actos de resistencia que fueron capaces de llevar a cabo. Remedios Oliva, que ya hemos mencionado anteriormente, nació en Badalona y trabajaba de modista. En el año 39 pasó a Francia y fue internada en el campo de Argelès-sur-Mer y posteriormente de Saint-Cyprien, en la barraca de mujeres. En sus memorias describe los múltiples intentos de salir del internamiento junto con su compañero Joan, mediante la obtención de un empleo remunerado en las vendimias, pero también de facilitar la salida de sus padres. Embarazada, fue enviada a la maternidad de Elna, donde dio luz a su hijo, y una vez recuperada fue empleada como costurera cosiendo pantalones para el ejército en el francés, en el departamento de l'Isère. El trasiego vivido por Remedios Oliva para conseguir un trabajo que le permitiera salir del campo, pero también a su familia, fue deudor de la limitación de movimientos de la que era objeto, pero también de la voluntad de emancipación de las mujeres españolas y de la no aceptación de su condición de subalternas. En efecto, ante la categorización impuesta como dependientes y doblemente tuteladas y ante los intereses contrapuestos de los diversos agentes que intervenían en el exilio, el Estado, las organizaciones de ayuda, los partidos políticos, el diseño de su destino y la búsqueda de alternativas fue una constante entre sus preocupaciones. No obstante, en la descripción contemporánea de las vivencias de los campos de concentración y los refugios de los primeros meses del exilio, como ya hemos denunciado, la agencia femenina aparece desdibujada. Los actos de resistencia y un potencial uso violento de las herramientas de las que disponían han sido invisibilizados en la mayor parte de los relatos. Como veremos en este apartado, las mujeres españolas mostraron una clara disposición a no dejarse llevar por las vicisitudes del internamiento y a mantenerse activas, mas no debemos olvidar que estamos frente a situaciones de dominación en las que, en realidad, disponían de muy estrecho margen de maniobra. James Scott se ha servido de la teoría de la reactancia del campo de la psicología social para explicar el nacimiento de impulsos instintivos que parten de un, cito, deseo humano de libertad y autonomía que cuando se ve amenazado por el uso de la fuerza lleva a una reacción de oposición. Estas reflexiones nos llevan a preguntarnos sobre las posibilidades realmente emancipatorias de la proactividad de las mujeres
y el potencial de las pequeñas resistencias que desplegaron individual o colectivamente en la medida de sus posibilidades y a las diferentes amenazas que se fueron cerniendo sobre ellas. Un ejemplo de ello es el trabajo de reconstrucción política y de organización que se llevó a cabo en los diferentes espacios de internamiento. En los campos de concentración y refugios emergieron entre la población interna más concienciada hombres y mujeres que se erigieron como portavoces del descontento. Como nos contaba la propia Remedios Oliva, cito, además de responsables políticos que intentaban encontrar un remedio a nuestra situación. Nieves Castro, militante comunista, recordaba también en este momento cuando los grupos comunistas internados en el campo de Argelès-sur-Mer, cito, trabajábamos con enormes dificultades, pero se hacía. Y además se estudiaba y se discutía de política, estando al día de los acontecimientos. La presencia de mujeres en estos testimonios permite romper con el carácter masculinista atribuido a los primeros núcleos de reorganización partidaria en los campos de concentración, que omite además la importancia de la participación en estructuras de solidaridad y asistencia humanitaria, que tenían, por su parte, un mayor perfil femenino, como han estudiado recientemente Alba Martínez o Mercedes Justa. Así, la labor de las mujeres más politizadas se fijó en, además de intentar mejorar las condiciones de habitabilidad, no dejar que sus compañeras perdieran la esperanza y aceptasen retornar a España, como nos relata, por ejemplo, Carmen Reure desde el refugio de Belac. En el trabajo nuestro, en el refugio, en el otro, en el anterior, era tranquilizar a las mujeres, ver si podíamos tener contacto y escribir a nuestros compañeros. Después, que la leche se distribuyera bien a los niños, que no hubiera ningún lío, que no hubiera escándalos, que a ver si se podía dar clase a los niños. ¿Comprendes? Todo ese problema nuestro de normalizar la vida. Los lazos establecidos en el internamiento permitieron la conformación de un frente unido de solidaridad y de sororidad ante injusticias o agresiones y actos de subversión cotidiana. El inspector general de Policía Criminal en París era informado, por ejemplo, de la expulsión de la refugiada Ángeles González Llanos, expulsión del territorio francés, la cual estaba en relación con, cito, la instigación de un movimiento de protesta en el centro de acogida de Gouville, el departamento de La Mancha. Ese tipo de medidas represivas motivó además la movilización de acciones colectivas. Rosa Laviña, de la que ya hemos hablado, recordaba que en Argelès, cito, había una solidaridad que no se encuentra más que en situaciones así. Un ejemplo paradigmático son las acciones de resistencia organizadas por mujeres españolas ante las repatriaciones forzadas. En concreto, diferentes testimonios reproducen escenas en las que las mujeres descubren que están siendo dirigidas a la frontera francesa y deciden saltar de los trenes. En un informe dirigido al prefecto del departamento de la Gironda, se exponen varios casos de mujeres españolas con comportamientos tachados como irreprobables en las estructuras del internamiento, así como la capacidad de influencia que tenían las mujeres más concienciadas y por ello más peligrosas sobre el resto. Carmen González y Felisa Torres, al ver que figuraban en la lista de pasajeras de un convoy con dirección a España, se opusieron a subirse a él. Cito, la primera diciéndose enferma y la segunda estando bajo la influencia de algunas compatriotas del campo. El comisario terminaba llamando la atención sobre el hecho de que estas actitudes, cito, perjudican la disciplina del campo, el mantenimiento de la autoridad y comprometen completamente las posibles partidas. En este mismo informe se denuncia también la actitud de una persona llamada Encarnación Rodríguez, viuda de 60 años, la cual es definida como inconveniente, arrogante y amenazante hacia personal del centro, la cual, cito de nuevo, ha contribuido a sembrar el desorden e influencia a sus compatriotas a no retornar a España. Su hija mayor, Irma, de 22 años, cito, últimamente un domingo por la tarde, en una barraca del campo, arengó a sus compatriotas recomendándoles que no soliciten su regreso a España. Asimismo, el aliento de repatriaciones voluntarias se sostuvo discursivamente en la premisa de que las mujeres no debían temer la represión de la España de Franco. Josefa Fernández, Josefa y Encarnación Fernández también se negaron a ser repatriadas, pero hoy en este caso de una forma más
menos violenta, ¿no? Diciendo, declarando simplemente que ellas no habían pedido nunca volver a España, con más razón, cuando el marido de una se encontraba internado en el campo de Gurs y argumentaban que si regresaban serían objeto de represalias. Ante la insistencia de su negativa, el subprefecto de Langón, en el departamento de Gironda, redactaba esta comunicación afirmando que, cito, hasta ahora la conducta de estas mujeres ha sido ejemplar y si se forzaba su expulsión del territorio, se podrían provocar agitaciones en el campo de refugiados, donde hasta ahora no tenemos que lamentar ningún incidente. En este caso es elocuente la conclusión extraída por Francisca Muñoz en sus memorias, en las cuales refiere lo conocido como una responsabilidad subsidiaria de las cuales las mujeres también tendrían que hacerse cargo si regresaban a España. En realidad, entre todas nuestras compañeras de reclusión, las que se arregaban a la pena de muerte yendo al país no eran muchas, pero una vez en él se les iba a plantear otro problema menor, el de ganarse la vida. No importaba que el marido se quedase en Francia o que volviese a España, donde sería juzgado y en el mejor de los supuestos encarcelado. En ambos casos, las perspectivas de las familias eran desastrosas. Por eso algunas aguantaron hasta no poder más. De este modo, la oposición a ser repatriadas fue una de las principales experiencias de resistencia de las mujeres españolas en el exilio. En los diversos casos que analizamos observamos varios elementos, como son la exposición del temor a las represalias en España, pero también la voluntad de mantenerse cerca de sus familias y la articulación de respuesta colectiva. Un ejemplo es esta carta firmada por 50 refugiados españoles, hombres y mujeres, en el departamento de la Loire-Inférieure y dirigida al delegado del gobierno francés, mostrando una capacidad de organización y enunciación, indicando las razones por las que no deberían o no podrían volver a España. El carácter colectivo de esta carta fue, sin embargo, matizado por las investigaciones al respecto realizadas por el inspector principal, llamado Martino, quien señalaba presuntamente que las responsables eran mujeres, es decir, eran las señoritas Gabriela Abad Miró, quien la habría dictado, Teresa Castro Navarro, quien la habría leído en el patio, y Consuelo Alonso. En un informe de unos días más tarde se hablaba de la constitución de un comité comunista revolucionario ocupado de organizar propaganda a través de los refugiados, animándolos a resistir a todas las salidas de nuevos convoyes en dirección a España. Un punto de fricción que tuvieron las mujeres internadas con la gestión gubernamental ante las evacuaciones y ante la llegada de población refugiada hacia Lorena al inicio de Francia, nos hablan de otro tipo, perdón, al inicio de la guerra en Francia, nos hablan de otro tipo de resistencia, junto a las resistencias a las repatriaciones, en las cuales las mujeres españolas fueron protagonistas. Habiendo sido dirigidas a departamentos más resguardados, es decir, al sur del país, cito, los refugiados españoles y los refugiados franceses se encuentran frecuentemente juntos. En principio, esta cohabitación daba buenos resultados, por ejemplo, en el departamento de Logne, en el que, según los informes, cito, las mujeres españolas han llevado a las mujeres francesas la leche que les quedaba para sus niños. Sin embargo, la coincidencia de ambos grupos en un mismo espacio provocaba en los ámbitos locales problemas relacionados con la presunta ociosidad y la falta de moralidad de las mujeres españolas, de nuevo en oposición a las mujeres francesas. La Comisión de Ayuda a los Niños Españoles Refugiados en Francia recogió quejas en el departamento del Jura, donde el Consejo Municipal de Lons-le-Saunier reclamaba la repatriación de mujeres españolas, cito, mujeres en su mayoría de una moralidad más que dudosa. Los locales ocupados por estas mujeres podrían, cito, servir a fines más interesantes. Además, según cita estos debates en el Consejo Municipal, perdón, como vemos en esta noticia, mantener en Francia a las mujeres españolas que viven confortablemente y no hacen nada, mientras que hay tantas mujeres de movilizados franceses obligados a ganarse el paño de sus hijos, sería dar un ejemplo deplorable. La respuesta a este debate fue la siguiente por parte de la Comisión de Ayuda a los Niños Refugiados en Francia. Cito, que se obliga a trabajar a los refugiados españoles es justo y normal, y los refugiados son los primeros en admitirlo, pero no veo ninguna justificación de los insultos de los que son objeto, solo porque están en la infortuna. ¿Por qué las autoridades no hacen un llamamiento a su mano de obra en lugar de echarlos del refugio que se les ha acordado? Algunas mujeres han conseguido encontrar un trabajo en la región, tras muchas dificultades, como empleadas domésticas o en la cocina, porque en efecto, a pesar del masculino genérico en el que están redactados estos textos, la mayor parte de las personas que se encontraban en estos espacios eran
mujeres como parte destacada de la población civil. Otro ejemplo de resistencia, que es el que tenemos en segunda parte en la imagen, otro ejemplo de resistencia a abandonar los espacios de internamiento lo vemos en la ciudad de Burdeos y el debate que se dio también en el Consejo Municipal en su sesión ordinaria del 9 de junio de 1940. En este caso se exponía la problemática surgida tras la ocupación de la enfermería de un campo clausurado por parte de varias exiliadas españolas y la imposibilidad de alojar en estas estancias a un grupo de refugiados franceses provenientes de Amiens que huían de los ejércitos nazis de ocupación que se iban acercando hacia París. Cuando se les pidió a las mujeres españolas que liberasen el lugar para dejar el espacio a las francesas, ellas rechazaron abandonarlo, bajo el pretexto de que tras tres de ellas estaban empleadas como lavanderas en la residencia de ancianos que acababa de crearse en un edificio anexo. Así, la conclusión del Consejo manifiesta su protesta por tal actitud, considerando que habrían debido ofrecer espontáneamente a las nuevas refugiados la hospitabilidad de las que ellas denunciaban, hospitalidad, perdón, de las que ellas disfrutaban. Únicamente se pedía a las autoridades, unánimemente se pedía a la autoridad superior las medidas necesarias para que estas extranjeras, que, cito, ya no merecen beneficiarse del derecho de asilo, abandonasen el espacio con la mayor brevedad y que además, cito de nuevo, las lavanderas españolas que estaban empleadas desde hace unos días en la residencia fueran inmediatamente reemplazadas por lavanderas francesas, que podrían fácilmente encontrarse entre las desgraciadas refugiadas procedentes de regiones invadidas. Para concluir, la derrota del proyecto republicano en la Guerra Civil Española tuvo consecuencias propias y específicas para las mujeres. La ruptura de un horizonte de expectativas, la represión y el control social afectaron también a aquellas que partieron al otro lado de la frontera. Francia, como principal país de acogida, aplicó medidas coercitivas y de regulación de la población refugiada en base a dos criterios principales: la contención de la potencial peligrosidad política y la reducción del coste económico derivado del derecho de asilo. Para ello, se desplegaron diversas disposiciones hacia el control físico en los espacios de internamiento, la limitación de movimientos, el recurso a la estructura familiar como forma de regulación económica, la supervisión de la moralidad de los y las refugiadas españolas. En el caso de las mujeres, los estereotipos sobre su condición de víctimas de una guerra total o bien de inmorales y de agitadoras son identificables en las medidas específicas de control a las que fueron sometidas. Sin embargo, las mujeres españolas no permanecieron inmóviles ante la imposición a permanecer dependientes de una doble tutela del Estado francés y de la estructura familiar en el exilio. Un ejemplo paradigmático lo hallamos en las resistencias mostradas para oponerse a las repatriaciones a España y a la negación de su agencia política, pero también a la organización de la vida cotidiana en los espacios de internamiento o la defensa de su derecho de asilo. Para ello mostraron la utilidad de la acción colectiva y de la red de solidaridad, enunciándose como agentes. El rastro de estas actitudes permite tejer lazos con las resistencias que demostraron las mujeres en otros contextos de la época, como el antifranquismo en el interior, y un deseo de que sus vidas no fueran controladas. Muchas gracias por vuestra atención, esperando que haya resultado de interés. Dejo mi correo para cualquier cuestión, cualquier ampliación bibliográfica dentro de las referencias que he ido diciendo a lo largo de la exposición o cualquier otra información suplementaria que deseéis. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y espero que podáis disfrutar del curso.